Bien, dijimos que el pretor había establecido, ¿sí? Modificaciones a la ley de las 12 tablas y, como vemos acá, estableció órdenes sucesorios, que significa que son 4. Los unde liberi, los unde legitimi, los unde cognati y la unde viret exur, que es la cónyuge superstite, la cónyuge que queda viva. ¿Qué pasaba? Si bien, o sea, el orden sucesorio de la ley de las 12 tablas era congruente con la vigencia de la familia ignaticia, comenzaron a existir situaciones que peligraban el derecho de los herederos. ¿Sí? Por ejemplo, el hijo emancipado, por no ser agnado, perdía, o sea, no podía incorporarse a la sucesión. ¿Sí? Tampoco la madre, si era cónyuge superstite en un matrimonio cum manu, porque obviamente ella perdía, porque era una alieni iuris, ¿no? Tampoco ella por la línea femenina podía heredar, entonces tenía que haber modificaciones, ¿sí? Bien, a partir de esto se dividieron, el pretor estableció estos 4 órdenes sucesorios, ¿sí? Lo que hacía en realidad un ejemplo, ¿sí? Donde se trabajaba, o sea, no solo se va a trabajar no con las hereditas tanto, sino más bien con las bonorum possessio, ¿sí? Es una creación de las bonorum possessio. Como habíamos visto, ¿se acuerdan que en el antiguo derecho civil se heredaba a través de las hereditas y el remedio legal era que aquel que no había tenido la posibilidad de ingresar a la herencia lo hacía a través de la bonorum possessio, ¿sí? Que en realidad no le da la titularidad de heredero, sino que le da la propiedad de la herencia, ¿sí? Y siempre basadas en razones de equidad. Entonces, el pretor lo que hacía era otorgarle las bonorum possessio que pudieran ingresar como bonorum possessores a la herencia, le daba un periodo, pasado ese periodo pasaba al siguiente orden, si no no se aplicaba o no se incorporaban como bonorum possessores. ¿Qué quiere decir con esto? Que la herencia nunca iba a quedar vacante, ¿sí? Siempre iba a haber alguien que iba a que iba a ingresar como bonorum possessor a la herencia. Bien, el primer llamamiento es el unde liberi, que son los descendientes, ¿sí? Se entiende comprendidos no solamente los herederos suyos, sino también todos los que son descendientes en general de vía paterna, ¿sí? Los que están por debajo de la potestad del pater familia. Obviamente que todavía no hay lugar de herencia entre mujeres, ¿sí? Porque obviamente ellas no tienen sus alieni iuris como el pater, ¿sí? Bien, en este caso pueden ingresar los hijos emancipados, como dijimos, vienen a paliar un poco esas desigualdades que existían en la ley de las 12 tablas, pero en este caso los emancipados, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que colacionar su herencia. ¿Qué es la colación? Es sumar. ¿Qué es lo que le daban al hijo emancipado que no se lo daban al resto? Le daban un peculio, ¿sí? Ese peculio era parte de la herencia que le iban parte del patrimonio del pater, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Si él no colacionaba o no sumaba esa parte de su a la herencia, era una desventaja para el resto de los herederos, que le habían dado esa porción para que él pudiera salir a la vida civil, económica de Roma, que no le había sucedido al resto de sus hermanos o sus alieni iuris. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Colacionar esa parte de la herencia, es decir, el peculio. El resto, que eran los frutos que le había quedado del peculio, eso no era necesario, eso podía quedárselo porque eran beneficios que él había obtenido por sus ganancias, ¿sí? Bien, el próximo de los órdenes van a ser los unde legitimi, que van a ser los agnados, ¿sí? En este caso no se aparta mucho de la ley de las 12 tablas, ¿sí? El pretor, ¿sí? Es el agnado más próximo al causante,
Y por debajo de ello, ahí sí vamos a ver una diferencia, que son los lazos de sangre. Acá sí comienzan a heredar, ¿sí? En caso de que no hubieran bonus possessio liberi y legitimi, los cognati entran al llamamiento de la herencia, y acá sí van a involucrar un parentesco, ¿sí? Tanto materno como paterno. Entonces tenemos ascendientes, descendientes, colaterales, ¿sí? Que todavía no se llaman así, pero obviamente los hermanos, los de sangre, el parentesco de sangre existe tanto para arriba, para abajo, como para los costados, o sea, los hermanos, los tíos, los padres, ¿sí? La madre, tanto. Y en este caso ya vamos a ver que pueden heredar los parientes por línea femenina, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que una abuela materna, por ejemplo, ¿sí? Una hija, ¿sí? Si es en un cinemano, ojo. Una hija, o sea, que están por debajo de la patria potestad, pero es una hija legítima, por ejemplo. Entonces pueden heredar. Y después tenemos la cónyuge superte, que si estuviera en un matrimonio cum manu, claramente es una sueredes, ¿sí? No va a ser un llamamiento a la herencia. O sea, la cónyuge en un matrimonio sine manu. Eso claramente. Y que pueda ella heredar de su marido, ¿sí? Bien. Eso sería el régimen de la ley, o sea, del pretor, que se va alejando un poco, ¿sí? Del régimen tan estricto y rígido de la ley de las 12 tablas. Bien, tenemos el siguiente periodo, que es el derecho imperial. Sí, acá sí hay una muy importante diferencia marcada con el periodo anterior, ¿sí? Porque acá hay ya parentesco de sangre, o sea, el llamamiento a la herencia involucra, ¿sí? Predominios o prevalece los lazos sanguíneos de parentesco de sangre. Claramente los cognados son los que van a beneficiarse con estas modificaciones que hacen los cónsules, ¿sí? Estamos hablando ya, en realidad imperio, estamos hablando de los emperadores, pero que todavía conservan las magistraturas, se conservan todavía y se suman a lo que habían hecho en la República. Acuérdense que los senados consultos ya comenzaron a iniciarse en la República. Si bien es en imperiales, el senado consulto es una autoridad, una entidad ¿cómo es esto? Un organismo de la República, ¿sí? Que obviamente sobrevive en todos los períodos romanos. Pero en esta época tenemos una fuente del derecho importante, que son las constituciones imperiales, ¿sí? Que pueden ser decretales, edictales, ¿sí? Pueden ser distintas, de acuerdo sea lo que se precise o en qué carácter actúen, pero en realidad es una fuente del derecho muy importante. Y como tan importante vino a modificar la situación que se había establecido durante la ley de las 12 tablas y a sumar un poco a lo que venía facilitando un poco el derecho pretoriano, que era es decir, entrar al llamamiento de la herencia por línea femenina, ¿sí? ¿Y por qué es importante en esto? Porque los senados consultos tertuliano y orficiano van a heredar tanto madres de hijos e hijos de madres, ¿sí? Esa vocación hereditaria, es decir, si la madre moría, podía los hijos heredar de su madre, no necesitaban que hubiera un pater familia de por medio, ya hablamos de un matrimonio sine manu claramente, y en caso de que los hijos murieran, la madre podía suceder a sus hijos, ¿sí?
claramente que podía heredar de sus hijos, pero primero siempre estaba el yugo del Siu, o sea, el paterfamilia, los hermanos consanguíneos, o sea, ya heredaba por línea femenina porque era la madre, pero primero estaban los varones, ¿sí? Heredaban primero, por ser varones, heredaban ellos primero. Y después las constituciones valentiniana y anastasiana nos permitió que luego Justiniano lo adaptara y incorporara los colaterales, ¿sí? Los hermanos entre sí pueden, en la anastasiana pueden, ¿cómo es esto? Heredarse incluso los emancipados. También estableció los abuelos, ¿sí? En grados ascendientes, si bien ya había una aproximación, porque en el caso de los cognati ya podían, el lunde cognati hablaba de un parentesco de sangre, y si el padre estaba vivo, bueno, en realidad si el padre estaba vivo era un sui iuris, pero quiere decir que ya había una aproximación, la ley ya estaba cambiando y modificando esa situación, entonces ya hablamos de un grado ascendiente en la valentiniana, ¿sí? Bien, y vamos a, por último, a ver el desarrollo más importante, que es el derecho justinianeo, ¿sí? Acá sí prevalecen los lazos de sangre, ya no hay agnados, tanto varones como mujeres pueden heredarse. Sí hay colación, de la herencia nunca va a dejar de haber colación si hubo emancipados, eso ténganlo en cuenta, pero lo que va a ser todo el trabajo que se hizo hasta el momento, ¿sí? Y vamos a hablar del trabajo que hizo el pretor y las constituciones imperiales. Todo ese trabajo llevó a que se crearan los órdenes sucesorios que hoy conocemos, que son ascendientes, descendientes y colaterales, ¿sí? Colaterales vamos a verlos en primer grado a los hermanos, en segundo grado a los sobrinos, ¿ven? Por eso dicen hermanos y hermanas de padre o madre y sus hijos, ¿sí? Y otros colaterales, ténganse primos, ¿sí? Ya son grados más hacia afuera, ¿sí? En cuarto grado, tercer grado, depende. Pero sí los tenemos en los colaterales. Bien. Vamos a ver en el próximo video, vamos a analizar este régimen, ¿sí? De Justiniano con las novelas 118 y 127.